quiero pedirles, apreciados hermanos y hermanas, que lean conmigo varias escrituras de la palabra de Dios, comenzando en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 16. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Juan, en varias porciones allí, comenzando en el capítulo 14. Juan capítulo 14 y el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por el capítulo 16. Capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por el capítulo 20, el capítulo 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En el Nuevo Testamento tenemos varias referencias al Dios de paz. Son 6 referencias y cada una es preciosa, pues nos hace ver facetas de nuestro Dios, ese Dios que produce la paz y que también da la paz a nosotros, su pueblo. Pero me ha llamado la atención que la
escritura leída en 2 Tesalonicenses capítulo 3 es la única vez que encontramos una referencia al Señor de paz. En este caso está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y es una referencia interesante porque está finalizando la segunda carta a esta iglesia que había pasado por mucha tribulación y que había sido también angustiada por falsa enseñanza con relación a la venida del Señor. Y cuando el apóstol Pablo corrige esas deficiencias doctrinales y también de conducta entre los creyentes, termina con esta petición: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Pienso, hermanos, que si fuésemos honestos delante del Señor, tenemos que reconocer que en nosotros está haciendo falta esta paz. ¿Qué es esta paz? Esta paz no es la ausencia de conflictos, es más bien esa serenidad y calma de espíritu y de alma que podemos tener aún en medio de los conflictos. ¿No es cierto entonces, hermanos, que con frecuencia nos está haciendo falta esta paz? Esta serenidad en el alma, esta calma en el espíritu, en estos momentos difíciles que nos está tocando vivir. Pero aquí la oración del apóstol para estos creyentes es: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Podemos hacer nuestra, pues, esta oración también. La fuente de la paz, de esta calma interna, está mencionada en este versículo, y es el mismo Señor de paz. Es Él la fuente, es Él quien a quien podemos recurrir para encontrar una fuente inagotable de paz. Pero también el versículo resalta que Él da la paz con abundancia. El mismo Señor de paz os dé siempre paz. Qué bueno es saber que su paz está al alcance. Pero también Él dice: os dé siempre paz en toda manera. Pienso que el apóstol está indicando a aquellos creyentes en Tesalónica que su deseo era que el Señor les diese paz siempre y también de toda manera, en cualquier circunstancia en la cual ellos se encontrasen. Vamos a pensar en este Señor de paz, este título tan precioso del Señor Jesucristo. Y estaba pensando que en el aposento alto el Señor estaba en una situación de conflicto. Era la noche en que sería entregado, y aunque sus discípulos no estaban al tanto de lo que iba a ocurrir, el Señor sí sabía. Él sabía que su hora había llegado, y se reunió con los suyos allí en el aposento alto y tomó el lebrillo, sabiendo todo lo que estaba por delante. Dice también el evangelista, sabiendo que había salido de Dios y que a Dios iba. Y en esa circunstancia Él les dijo a ellos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él más adelante les dijo en el versículo 27 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si alguien tenía razón para estar turbado, era Él. Pero la forma como Él da la enseñanza en el aposento alto nos da a entender
que en su santa alma había paz y había completa serenidad. Y es en ese contexto que Él les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Apreciados hermanos, en este mundo no tendremos paz. Y en vano vamos a buscar paz en este mundo. Él le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero Él es el Señor de paz. Y dijo Él: la paz os dejo, mi paz os doy. Esto está ligado a su presencia. Segunda Tesalonicenses 3 lo muestra también. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Si deseamos tener esta serenidad interna, la paz en el alma, a pesar de estar pasando por conflictos y pruebas difíciles, necesitamos habitar en su presencia. La paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando tenemos el disfrute de esa paz, podemos vivir lo que Él expresó en su deseo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero hay otra cosa que nos va a proporcionar esta paz. En Juan 16:33, Él le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces les recuerda que Él es la fuente de esa paz. Si queremos tener esta serenidad y esta calma en nuestras almas, necesitamos acudir al Señor y vivir en su íntima presencia, pero sus palabras son las que transmiten esta paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En estos tiempos de cuarentena, cuando estamos más en casa que antes, uno piensa que debiera tener más tiempo para leer la palabra del Señor y orar, pero parece que no. Parece que el tiempo no da. Y esto, hermano, nos recuerda lo que siempre hemos escuchado de otros que nos han enseñado. Es que si vamos a leer la palabra de Dios y orar, tenemos que buscar el tiempo. Y necesitamos apartar el tiempo. Y cuán importante es hacerlo para que podamos tener esta paz que el Señor de paz da. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Será posible que alguno de nosotros no hemos oído la voz del Señor hoy? Dice Él: estas cosas os he hablado. Hemos oído su voz, hemos leído su palabra y nos hemos detenido en comunión con Él para meditar en lo que estamos leyendo de su palabra, hasta que esa voz apacible del Señor habla a nuestros corazones. Y podemos entonces salir de su presencia con esta impresión: el Señor me ha hablado, he oído su voz. Y si así es, hermanos, indudablemente tendremos paz en nuestros corazones. Pero he estado pensando que en el Evangelio de Juan, al final, después que el Señor resucitó, se presentó para los discípulos una situación, unas circunstancias terribles. Su Señor y Maestro había muerto en la cruz. Había sido condenado como un malhechor. Lo habían visto sepultado. Y ahora, ¿qué de ellos?
Si así habían tratado a su Señor y Maestro, ¿qué harían los judíos con ellos ahora? Con razón los encontramos en aquel primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, aunque la mayoría de ellos aún no sabían que el Señor había resucitado, pues los encontramos reunidos, pero con las puertas cerradas por miedo de los discípulos. Le damos crédito a estos discípulos que, a pesar de su miedo y sus temores y la falta de paz y calma en sus corazones, se habían congregado y se habían reunido para estar juntos en aquel aposento alto. Pero qué bueno es leer esas palabras, que Jesús vino y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Esto es lo que ellos necesitaban. Y estas fueron las primeras palabras del Señor: paz a vosotros. Él no les reprochó su incredulidad, aunque más adelante lo iba a hacer. Él no los reprendió por estar encerrados con miedo. Él sabía la necesidad de su corazón y se hizo presente el Señor de paz. Citamos otra vez el versículo de 2 Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esa fue una realidad, una bendita realidad para estos discípulos atribulados en aquel aposento alto. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estoy pensando, apreciados hermanos, que nosotros también podemos estar inquietos, podemos tener intranquilidad de nuestras almas, falta de paz y calma en nuestros espíritus por las circunstancias externas, por lo que nos rodea y la situación en la cual estamos inmersos. Así estaban ellos. Esa situación que los rodeaba y la prueba difícil que estaban pasando les había quitado la paz. Quiere el Señor que cada uno de nosotros, si estamos pasando por situaciones difíciles, conflictos, pruebas y luchas que vienen de la parte afuera, que podamos entrar a la presencia del Señor y oír su voz a nuestras almas, decir: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¡Qué ternura la del Señor! Él sabía que ellos necesitaban sentir seguridad que era Él, y les mostró las manos y el costado. Había una sola persona en la ciudad de Jerusalén esa noche que podía tener marcas de clavos en sus manos. Era Él. De manera que cuando les mostró las manos, ellos sabían: es el Señor, no puede ser otra persona, no hay otro como Él. Y les mostró el costado. Los dos ladrones que fueron crucificados tenían marcas de clavos en sus manos, pero su sepulcro no había sido abierto esa mañana. Pero si pudiera haber duda en alguno, Él les mostró el costado. Ninguno de aquellos dos malhechores había tenido su costado traspasado como lo fue el costado del Señor. Era Él. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y ahora, cuando ellos tienen esa calma en el alma, Él les da una comisión: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
Cuando no tenemos paz en el alma, no habrá un servicio efectivo para el Señor. Que el Señor de paz nos dé siempre paz, en toda manera, de manera que Él pueda darnos una obra que hacer y podemos hacerla en la confianza que el Señor de paz está con nosotros. Es triste notar que en aquella reunión faltaba un apóstol. Tomás no estaba. ¿Por qué Tomás no había venido a la reunión aquella noche? ¿Por qué no estaba con los demás apóstoles, con sus hermanos? No sabemos. No sabemos. Pero en los días siguientes los discípulos le dijeron al Señor: hemos visto. Y qué palabra la de Tomás, ¿verdad? Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué palabras? ¿Qué actitud la de Tomás? Y ahora se presenta una dificultad no de la parte afuera del mundo contra los creyentes, como hemos estado notando en los versículos anteriores. Ahora hay una dificultad en el mismo seno de los creyentes. Hay uno que no cree que el Señor ha resucitado. Sin duda eso trajo fricción entre ellos. Estos discípulos le dicen a Tomás: al Señor hemos visto. Él dice: no lo creo. Eso sin duda trajo inquietud y trajo falta de armonía entre los creyentes. Esto también sucede entre nosotros de vez en cuando, ¿verdad, hermanos? Aunque no debe ser. Pero el siguiente primer día de la semana están de nuevo reunidos. Todavía tienen algo de miedo de ese mundo cruel y hostil que les rodea, pues todavía están con las puertas cerradas. Pero Tomás había ido a la reunión este día, y el Señor se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y ahora el Señor va a tratar esta dificultad entre los hermanos, entre los discípulos, y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Apreciados hermanos, el Señor llegó de nuevo sabiendo lo que estaba sucediendo. Los discípulos habían escuchado las palabras de Tomás, pero el Señor también las escuchó. Él no estuvo presente, pero Él oye todo lo que decimos y pensamos. Y el Señor gira su mirada hacia Tomás, y usando las palabras que Tomás había usado, Él habla a su corazón. Él no reprende a Tomás, Él no lo regaña delante de los demás. Él sencillamente aborda la incredulidad de Tomás de tal manera que el resultado es adoración profunda en el corazón y los labios de Tomás. La respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío, es una expresión rara vez encontrada en el Nuevo Testamento, y sale del corazón de uno que había mostrado una tremenda incredulidad y que creo había causado fricción entre sus hermanos. ¿Qué hizo el cambio en Tomás? ¿Y qué puede hacer el cambio en nosotros, hermanos? Si no hay paz entre nosotros como hermanos, si hay diferencia de opinión, si hay diferencia de criterio que nos ha hecho distanciar el uno del otro, ¿qué puede unirnos otra vez?
y el mismo Señor de paz, o de siempre paz, de todas maneras, que podamos entrar en su presencia y que podamos oír su voz, paz a vosotros. Hermanos, el Señor desea que haya paz entre el pueblo del Señor. La situación congregacional que vivimos en estos momentos no es normal. Son situaciones difíciles y hay diferencias de criterios. Pero, apreciados hermanos, ¿vamos a permitir que estas cosas quiten la paz entre los hermanos? ¿Que nos distancien el uno del otro? Hermanos, cuando eso ocurre, podemos estar seguros que nos estamos alejando del Señor y de su presencia. Que podamos reunirnos, que podamos oír su voz cuando Él llegue entre nosotros, diciendo, paz a vosotros. ¿Y qué diferencia hace su presencia cuando es una realidad entre nosotros? Y Él derrama su paz en el alma de cada creyente. Que el Señor nos ayude pues a tener esto por delante, que este sea nuestro anhelo. Y el mismo Señor de paz, o de siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.